300 personas o 200 personas porque no hay, bueno, no se puede. Y después, cuando tienen preguntas de desarrollo, tienden a copiar, a buscar, en vez de haber estudiado antes, tienden a buscar en los textos la respuesta, pintan, copian y pegan. Y eso en general es malo porque nunca responden específicamente a lo que se pregunta. Bueno, eso es lo que pasa con estas cuestiones, con este tipo de, bueno, este desastre para la educación que es esto. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se fue Patricio. Esperamos un minuto más. Chicos, chicas. Sí, profe. ¿Algún problema con Platón? Aunque hoy vamos a ver Sócrates más que Platón, ¿no? No, por ahora no. ¿Y Agu? ¿Bien? Sí, profe, sí. Estoy teniendo un poco de problemas con internet, pero estoy, ¿eh? Sí, a Estoy mí acá. también, sabes que hoy se me cortó varias veces. Y ahí Patricio Sí. se desapareció. Grabación otra vez. Ok. Ahí aparece su fila. Los voy a achicar. Bueno, íbamos por la diapositiva. ¿Ven? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Bueno. Estábamos en la 6. La 6 tiene un... Voy a leer el comentario, pero primero les voy a leer esto. Esta introducción tiene por único fin que atendamos a que eso que señalamos sería un camino para comprender qué es la filosofía de Platón. Acá apareció Patricia. Ya que ella nos describe y enseña la estructura de ese mundo otro que raramente nos roza y al hacerlo nos interpela. Debiéramos preguntar, ¿es posible que ese mundo otro, en lugar de aparecérsenos ocasionalmente, sin aviso, pueda transformarse en nuestro horizonte vital, en una asistencia que ilumine sin pausa toda nuestra vida, lo cotidiano? Bien. Platón responde a esa pregunta con una doctrina, ¿no? O sea, ahora voy a explicar. Acá dice doctrina, ¿no? La tarea socrática, esa tarea misiva, recuerden que es misión. O sea, Sócrates, después vamos a ver, recibe un mandato. Ese mandato le viene de otro orden, no es un mandato humano, ¿no? La tarea socrática, esa tarea misiva, como diremos, debía ser expuesta. Ahí está la palabra expuesta, está separada, porque quiere decir, siempre quiere decir un lugar de salida, ¿no? La palabra éxito, éxtasis, ese prefijo ex en latín y ek en griego significa lugar de salida de algo. Como diremos, debía ser expuesta bajo la forma explícita de una doctrina que permitiese una vía de acceso, que fuese más allá del casual encuentro de Sócrates con uno u otro. O sea, esto lo digo porque lo que va a hacer Platón es transformar aquello que él vivió junto con Sócrates en una doctrina. Ustedes saben que Sócrates no escribió nada y que todo lo que sabemos de él lo sabemos por terceros, sobre todo por algunos sofistas, por Aristófanes, por Jenofonte y fundamentalmente por Platón, ¿no? Entonces, como que lo que hace Platón con la herencia que le deja Sócrates, que es una herencia vital, porque Platón estuvo 8 años al lado de Sócrates, transforma esa experiencia al lado de Sócrates, más que transforma, la transfigura en una doctrina, ¿no? Vamos a ver paso a paso en qué consiste. El recurso para soslayar esa implacable limitación, o sea, la de Sócrates, que no escribió nada y va uno por uno, fue escribir una doctrina y establecer un ámbito donde pueda ser discutida, ahondada, extendida
y ese ámbito fue la academia, así llamada porque se encontraba en el prado del héroe Academos, como si dijésemos que Platón es quien difunde por escrito lo esencial de la prédica socrática, pero convertida en teoría con agregados del propio Platón. Bueno, vamos entonces a nuestra cuestión con Sócrates, ¿sí? Sócrates, el más sabio. Conocer muchas cosas no da genuino saber. Y esa es una frase que saben que está en Heráclito, ¿no? Cuando habla mal de Homero y de Pitágoras, dice, si saber muchas cosas da un genuino saber, serían sabios tanto Pitágoras como Homero. En el oráculo de Delfos había una inscripción: conócete a ti mismo. Esta frase puede servir de guía para nuestra introducción a Platón a través de su maestro Sócrates. ¿En qué consistirá el verdadero saber? Y aquí es donde encontramos a Sócrates, que busca conocer lo universal. Y este no se da en el conocimiento común, ese que proviene de la experiencia, de lo cotidiano, ya que en él solo se nos presenta lo fragmentario, y de lo fragmentario no puede obtenerse lo universal, solo lo general. Ese ti mismo no es conocimiento biográfico, un conocerme en mi peculiar personalidad, sino que presume que en lo esencial de cada uno hay algo más valioso, que sin embargo es esquivo a lo que a cada momento pasa, y es necesaria una tarea que es, en cierto sentido, una búsqueda, que inquiere por algo que debe ser develado, algo que ya desde siempre está en nosotros, pero que necesita de un trabajo para ser puesto a la luz. Sócrates es el que toma como misión divinamente ordenada la tarea de persuadir a sus conciudadanos de que existe esa dimensión de lo humano, que no es algo de lo que la experiencia nos da, y que su descubrimiento nos envuelve otorgándole a nuestra vida un modo más alto, del cual no se vuelve. El poder de ese encuentro es tal que una vez que a él accedemos, nos es obturada, no termina más, toda posibilidad de regreso al mundo anterior. ¿No? Esperen que hay una... me comí dos notas, ¿sí? Bien, lo voy a explicar de todas maneras. Hay una cuestión fundamental, que esto nos va a acompañar tanto en Platón como en Aristóteles, como en Kant, como en todos los que estudiemos, que la experiencia, y esto nos lo enseñó también Parménides indirectamente, siempre nos da fragmentos de las cosas. O sea, yo puedo percibir una mesa, una silla, nunca percibo conceptos. Ahora, el problema del conocimiento que proviene de la experiencia es que ese conocimiento, en tanto fragmentario, puede hacer que nosotros podamos acceder a lo general, pero nunca a lo universal. Para lo universal, o mejor dicho, lo universal no es algo que podamos acceder desde lo particular. Eso es lo decisivo. O sea, lo que Sócrates se da cuenta, y Platón se da cuenta, es que hay determinado tipo de saberes que no vienen de la experiencia. Que son saberes que ya están inscriptos en lo más hondo de la naturaleza humana y que después ya se llamará el alma. En griego alma, recuerda que se dice psique, ¿no? Y que esa palabra tenía que ver con la expiración. Lo más valioso del hombre no es su cuerpo, sino su alma. Y en ese alma del hombre, lo más valioso, tanto para Sócrates como para Platón, hay algo así como un registro de algo que no viene de la experiencia. Y además, y esto lo vamos a ver con Platón, lo que la experiencia nos da ya está de algún modo previsto en una suerte de dotación de nociones que ya nuestra alma tiene. O sea, nuestra alma está como plena de saberes. Pero
el concurso o la intromisión, podemos decir, del cuerpo y de los sentidos y lo atractivo del mundo, produce que ese saber que el alma tiene esté como oculto, obnubilado. Recuerden siempre que la palabra griega para verdad es aletheia, que quiere decir desocultar. Nunca más claramente en Platón y de algún modo en Sócrates está presente el sentido íntimo de la palabra verdad en el sentido del desocultar. No se trata de conocer lo que la experiencia da, porque ella, la experiencia, insisto, hasta el cansancio, tanto para Sócrates como para Platón, nos da casos fragmentarios. Y para Aristóteles también. Bueno, esperen que voy a leer esta cita. Dice, este principio de la colección de lo particular podremos solo acceder a lo general, nunca a lo universal. Vale desde Sócrates hasta hoy. En esta cita podemos cifrar gran parte de la teoría del conocimiento desde Platón a Husserl. Es cierto que fue el conocimiento matemático la fuente y origen de esta revelación, que ahuyentó la prédica sofística y consolidó lo esencial de la historia, de la filosofía. La existencia de algo trascendental, algo que no está presente en la experiencia, pero que sin embargo lo hace posible. Bueno, esta es otra nota que hay que tener en cuenta de lo que decíamos. Aquello que Platón afirma existe como un saber no sabido y que reside en lo más íntimo del hombre, lo más valioso para Sócrates, el alma, además de no presentarse en la experiencia, es lo que hace posible la experiencia. Vamos a ver cómo después, en la doctrina platónica de las ideas, lo que él va a postular es que lo que la experiencia nos da no es un aporte original de la experiencia, sino que en realidad todo lo que la experiencia nos da está de algún modo previsto en nuestra alma. Por eso con este uso de la palabra develado, de la palabra desocultar y todo este tipo de cosas, bueno, acá hay una nota acerca de la palabra griega verdad, que como ya les dije se dice aletheia. La palabra lanzanein, de donde viene leteo, quiere decir ocultar. Y la A es privativa, quiere decir como nosotros anormal. Bueno, ahora lo voy a leer. Conocer es descubrir, quitar el velo, que nos impide el acceso a lo que es. Es reveladora, en este contexto, el sentido de la palabra griega para verdad, aletheia. La A es privativa, como en anormal en español. Lethé, por su parte, significa ocultar. Lo verdadero no es una creación del entendimiento ni un reflejo de la experiencia, sino que yace en una dimensión esquiva del conocimiento común. Es necesaria una ascesis, una ejercitación, para que nos disponga para familiarizarnos con lo que es. O sea, el acceso a ese orden de lo en sí mismo verdadero no es simple, no es automático. Si bien está siempre presente, porque es lo que habilita la posibilidad de una existencia humana, podemos decir, el acceso pleno, el acceso cierto, seguro, a ese orden de saberes supone un ejercicio. Y ese ejercicio lo llamamos una ascesis, que quiere decir eso, ejercitación. O sea, hay que entrenarse para que ese orden se nos vuelva familiar. Después lo vamos a ver cuando Platón lo disponga, el ascenso desde el conocimiento común hasta el conocimiento verdadero, en lo que se llama el paradigma de la vida. Lo que estaba diciendo recién es que una vez, lo decíamos en la filmina anterior, que uno ha accedido a ese orden, ¿sí? Una vez que uno se ha transfigurado en ese orden, no hay vuelta atrás. O sea, no hay ninguna posibilidad de que aquel que ha experimentado lo bueno en sí pueda regresar a un estado de una menor plenitud. Esto es importantísimo para entender sobre todo la ética socrática y la filosofía platónica. Esto es, conocer lo que es
no es conocer alguna cosa entre otras. Quien conoce lo que es, se vuelve, se convierte a aquello que es. Como aprendimos con Parménides. Ser y pensar son una y la misma cosa. O sea, quien aprende lo en sí mismo verdadero, queda transformado radicalmente. Y esa transformación no tiene regreso. No es que una vez que he accedido a ese orden, puedo devolverme yo mismo al mundo anterior. Bueno, bueno, esto así dicho está expresado de un modo insuperable en la alegoría de la caverna, que estudiaremos más adelante. Es como si hubiese ocurrido en la vida de Sócrates una experiencia de descubrimiento que lo ubica en un orden de un valor absoluto. Absoluto quiere decir aquello que no necesita de otra cosa para hacer. O sea, desde ahora, métanse en la cabeza que la noción de absoluto quiere decir eso. Algo que no necesita de otra cosa para hacer. Algo que es autónomo, autárquico. A eso nos referimos cuando hablamos de algo absoluto. Y que lo demás de su vida habrá de ser asistido por la excelencia de esa revelación. Sócrates, que se negó a escribir, esparcía un tanto al azar ese saber que no conoce cosas, sino lo que hace posible conocerlas, ¿no? Eso es lo más importante. A ver si acá tengo, otra nota más, está lleno de notas. Ese saber de que estamos hablando, al que Sócrates nos instiga, no es una noticia entre otras de los caracteres de algo, sino que conocer y ser son una y la misma cosa. Parménides lo había anticipado en su poema en tanto afirma, pues ser y pensar son una y la misma cosa. Estoy repitiendo un poco. Sí, bueno. A ver. Mayéutica. O sea, saben ustedes que el método, la palabra método en griego quiere decir camino. ¿Se acuerdan? No sé si saben que el cuenta kilómetros, creo, de los autos se llama odómetro, ¿no? Eso viene de la palabra griega jodos, que quiere decir camino. Y metajodos, aunque no suene bien en castellano, quiere decir camino hacia. O sea, cuando hablamos de un método, estamos hablando de un camino. Y el método es aquel procedimiento que nos habilita para acceder a algo, como un camino, ¿no? O sea, es una metáfora como tantas otras. Y Sócrates estima que tiene un método, y ese método lo llama mayéutica. En griego, mayéutica es el nombre que se le da a las mujeres, en general son mujeres, que ayudaban a dar a luz, lo que nosotros llamamos una comadrona, y él sería una obstetra. Bueno, la madre de Sócrates era una mayeuta, era una mujer que enseñaba a parir. Bueno, entonces Sócrates, dado que, voy a decir algo que no sé si está en la filmina, Sócrates toma sobre sí mismo una tarea, que es esa misión de la que hablamos. Y esa tarea tiene un sentido terapéutico. Ustedes tengan en cuenta esto, que podríamos decir que Sócrates es el médico de la polis. Ya sabemos cuál es la situación que encontramos. Esto lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de esta irrupción de una nueva clase social que aparece en el mundo de la Atenas posterior al triunfo contra los persas, una época de florecimiento, de resurgimiento, y estos individuos son aquellos que mediante esa negociación que fue la reforma hoplita, acceden a posiciones de poder. Pero también dijimos que ese acceso a posiciones de poder tuvo que ver también con la irrupción de estos individuos llamados sofistas. Los sofistas son aquellos profesores que enseñaban a, digamos, los ciudadanos atenienses ávidos de acceder a ese orden político, ese orden de poder, para que pudiesen, por ejemplo, hablar bien, dirigirse con elocuencia a los demás. Todo hecho en general base de estratagemas, pero de algún modo
los sofistas son los que revolucionan la educación. ¿Por qué la revolucionan? Porque lo que hacen es desplazar la educación fuera de lo que sería aprender un oficio, repetir algo que viene como por herencia. La educación pasa a ser un asunto que tiene que ver con el lenguaje y con el ejercicio de determinadas capacidades intelectuales. Y por eso son revolucionarios. No es que los sofistas configuren un cuerpo, no son filósofos, no están detrás de una idea. Ellos simplemente van y enseñan lo que saben. Y lo que saben es saber disuadir, persuadir, trabajar con las palabras. Un ejemplo les doy, ¿no? Creo que ya se los di, pero es mi costumbre repetirme. El discípulo le dice al maestro sofista, no te puedo pagar. El maestro le dice, sí, me vas a pagar cuando ganes tu primer pleito. No, no te voy a pagar porque el primer pleito te lo voy a hacer a vos. Si te gano, no te voy a pagar. Y si pierdo, tampoco te voy a pagar porque no me enseñaste bien. ¿Sí? Ese es una típica argucia sofista, ¿no? O sea, como nosotros lo sabemos muy bien los argentinos con esto de cómo engatusar, meter el perro, ¿no? Con las palabras. Bueno, los sofistas fueron los que inauguraron eso, esta destreza para poder, argumentando, conseguir sus propios beneficios. Pero resultaba que en ese momento en Atenas, recuerden que estamos en la época de la guerra del Peloponeso, la peste ciñéndose, la derrota de la operación a Siracusa. O sea, la situación es bastante desesperante, podríamos decir. Y aparecen estos individuos, además, que afirman que la verdad es relativa. Por ejemplo, Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Esto es que nosotros, los seres humanos, en tanto no estamos capacitados o no tenemos la destreza o el carácter de acceder a algo en sí mismo verdadero, debemos conducirnos en la vida según nuestro parecer, como que no hay nada por encima de esto que somos cada uno de nosotros. A esa posición, desde el punto de vista ética, se lo llama relativismo. Esto es, cada uno hace lo que hace según le parece. Y aquello que le parece es ni más ni menos que aquello que ha vivido y experimentado. Como que no existe una instancia superior a esa que soy yo mismo. Y la otra afirmación típica de la sofística es la de Gorgias. Gorgias, que fue el más brillante de los sofistas, hay un diálogo de Platón que se llama el Gorgias, que dice, nada existe. Si algo existiese, no lo podríamos conocer. Si lo pudiésemos conocer, no lo podríamos comunicar. A esa posición extrema respecto a la posibilidad de conocer se la llama escepticismo. El escepticismo y el relativismo son primos hermanos. Lo que pasa es que el relativista dice, bueno, como yo no estoy seguro de que puedo acceder a algo superior, en cambio el escéptico afirma tajantemente que no es posible conocer la verdad. Si no es posible conocer la verdad, entonces la única manera de vivir es hacer lo que me parece. Ahora bien, la situación en ese momento en Atenas, y esto tiene que ver con la tarea terapéutica de Sócrates, era que para Sócrates Atenas está enfermo. Y la enfermedad de Atenas consiste en que el interés particular prima sobre el interés general. Ni más ni menos que eso. Entonces, como un médico, ¿qué hace un médico? Como dijimos ya muchas veces, observa, diagnostica y cura, ¿no? Observación, diagnóstico, terapéutica.
Entonces, ese carácter de misión que toma Sócrates respecto a su ciudad, quizás hubiese podido ser completada si Sócrates arma un partido político, que es lo normal en estos casos. Si yo no estoy de acuerdo con el estado de cosas del lugar donde yo vivo, lo natural es que haga algo. Y ese algo es juntar a personas que tienen la misma convicción y unirnos para ejercer alguna acción que transforme el estado de cosas. Pero saben ustedes que Sócrates tiene algo así como una palabra interior, el famoso demón socrático, ya después vamos a ver qué es un demón, o daimon, que es donde viene la palabra demonio en castellano, que le dice no lo que tiene que hacer, sino lo que no tiene que hacer, y le impide que se dedique a la política. Entonces, Sócrates, y esta es la misión socrática, lo que hace es ir persona por persona. ¿Y qué es lo que hace? Hablar. Y en esas conversaciones, que están ilustradas por esa primera etapa de la tarea, de la obra platónica que se llama el periodo socrático, ilustra, nos muestra qué es lo que hacía Sócrates. Era ir caminando por Atenas y entablar diferentes conversaciones acerca de temas como la amistad, el amor, el valor, la belleza, la justicia. Estos diálogos son muy vivos, no tienen una resolución, o sea, no tienen principio, desarrollo y fin. A veces terminan en general con una cuestión difusa como Sócrates. Entonces Sócrates se despidió y se fue, ¿no? O sea, todavía lo que ilustra ahí me apareció el cartel y me confundí. Lo que ilustra esto es que Platón todavía no está en posesión de su doctrina. Entonces, lo que hace, o lo que tomó como tarea es dejar para la posteridad una semblanza viva de lo que hacía Sócrates. Bueno, esta introducción, después vamos a hablar un poquito más de Sócrates, ¿no? Bueno, decíamos, la mayéutica, ¿sí?, es el método, el camino que sigue Sócrates para curar Atenas. Acá tengo otra nota, a ver si... Bien, ¿no? Esta ya la habíamos dicho. Estamos en la 10. Y Sócrates nombra su camino hacia el descubrimiento de lo universal, mayéutica, que en griego es el arte de dar a luz. Él lo toma del oficio de su madre, Fenarete, que era partera. Entonces veamos. Sócrates sabe que su misión es hacer que a cada uno pueda hacérsele familiar ese orden al que aludimos. Sabe también que no es con datos, con ejemplos que provienen de la experiencia, como habrá de persuadir a sus interlocutores para reorientar su mirada hacia ese orden absoluto. Aquí es importante esta palabra persuadir, que en griego se dice peito. A ver si tengo, acá también tengo otra nota, a ver qué dice. Persuadir, peito, es la esencia del método socrático que responde el método a su etimología, camino hacia. He aquí la ascesis como camino. Primero de despojamiento, que equivale a la disolución de las convicciones, para luego poder emprender el camino ya despejado hacia un saber que pueda albergar en sí todas las expresiones, todos los ejemplos. Aquí voy a recurrir a algo que más o menos todos conocemos, simplemente para tratar de ilustrar en qué consiste esta tarea socrática. Sócrates, en cierto sentido, es el primer psicólogo, si lo queremos, un psicólogo de almas, porque el único medio que utiliza Sócrates para transformar a sus interlocutores es la palabra. O sea, algo equivalente a lo que ocurre con nosotros cuando vamos al psicoanalista. ¿Y en qué consiste la cura? O la posible cura. No hace ningún sacrificio a los dioses,
Si vamos al psicólogo, no nos da ninguna píldora para mitigar los síntomas de nuestro mal, sino que a través del ejercicio persuasivo de la palabra, nos transforma. Bueno, exactamente eso hacía Sócrates. El método de Sócrates, la mayéutica, tiene que ver con la palabra, pero ese método tiene dos grandes momentos. El primer momento consiste en la disolución de nuestras convicciones. O sea, claramente, si uno va al psicólogo es porque hay algo que uno nota que no está funcionando bien con uno. ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Llamémosle nuestras convicciones. No creamos que nosotros caminamos sobre la tierra. Nosotros caminamos sobre nuestras convicciones. ¿Y qué son las convicciones sino el resultado siempre renovado de toda nuestra vida? De todo aquello que hemos recibido consciente o inconscientemente, atenta o no atentamente, de nuestra vida y después desde nuestro interior. Todo eso va sedimentándose y construye un cuerpo de nociones, de intereses, de sentimientos o lo que fuere, o sea, lo que nos constituye. Esas son nuestras convicciones. Y lo que hace Sócrates con sus interlocutores es deshacer esas convicciones. Ese es el primer momento, que es un momento puramente, podemos decir, no destructivo, pero sí deconstructivo, disolvente. ¿Por qué? Porque justamente son esas convicciones las que obturan, las que producen esa obnubilación que no nos permite ver el sentido propio de todas las cosas. Y ese sentido propio de todas las cosas no yace en esas convicciones, sino que hay que atravesarlas e ir a una zona de mayor profundidad y de mayor pureza que todos nosotros los humanos tenemos, pero que está como oculta, obnubilada, trastornada por esto que llamamos nuestras convicciones. Y por eso la tarea tiene que ver con la persuasión, tiene que ver con el uso de la palabra en un sentido muy específico, que tiene que ver con argumentaciones. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Yo. No, profe. No, profe. ¿Vamos bien o no? Sí, sí, muy bien. Patricio tiene una duda. Sí, Patricio. Esto de persuadir, ¿cuánto tiene que ver con convencer? ¿Con? Con convencer. No, fíjate que en la palabra convencer hay vencer. Está la palabra vencer. Persuadir es otra cosa. Persuadir es que no es que yo derrote al otro porque mis argumentaciones son mejores, sino que la persuasión tiene que ver con que yo sea capaz, en el caso de Sócrates, porque Sócrates no le dice lo que tiene que hacer. No dice, bueno, ahora que te diste cuenta de tus errores, sigue este camino. No, lo persuade de que sus convicciones son inadecuadas. Es como cuando vos, nosotros usaríamos la palabra convencer, pero es como que yo me doy cuenta, yo mismo me doy cuenta, a través de un otro, que aquello que pienso quizás no sea lo adecuado. Es un reconocimiento, la persuasión. Por eso dice reorientar su mirada hacia ese orden absoluto. Lo que hace Sócrates es preguntar, ahora estoy leyendo, ¿no? Y mostrar a sus interlocutores que sus respuestas son insuficientes. En realidad, él no ofrece respuestas, sino que invalida respuestas, pero por su insuficiencia, por su incapacidad de abarcar todos los casos. Claro, podríamos decir, si las respuestas provienen de lo vivido, de lo experimentado, las convicciones que provienen de eso vivido tendrán la misma insuficiencia que su origen. Esto es, si la vida siempre nos da experiencias fragmentarias,
será imposible que podamos obtener un conocimiento universal, un conocimiento absoluto de nada. Lo notable, y aquí se muestra otra de las aristas de la sutil técnica socrática, es que una vez que Sócrates disuelve las argumentaciones, léase, convicciones de sus interlocutores, no da ninguna fórmula, ninguna noticia de lo que es verdad, sino que los insta a una búsqueda personal del universal. Y tal búsqueda no puede ser expresada en un método único. Cada uno, persuadido de la verdad que Sócrates le ha ofrecido, habrá de emprender esa búsqueda. Tiene como testimonio viviente de la eficacia de ese camino que Sócrates muestra pero no da la propia vida de Sócrates, que jamás, y es esta una convicción de Platón, quien fue su discípulo durante más de 7 años, que Sócrates no actuó sino en consonancia con su pensamiento. Integridad, continuidad infalible entre sus convicciones y sus acciones. De ello deriva Platón que algo divino debe haber en Sócrates. Bueno, estamos en la 12, no en Sí. la cancha de Boca. En la filmina 12 volvemos en unos minutos cuando termine con este asunto de grabar porque ya nos falta menos de un minuto, ¿sí? Piensen en alguna preguntita, ¿sí?